Hendrik Lobos en vivo, con una palabra práctica, sencilla y necesaria para tu vida. Esta serie lleva como título Promesas de Dios para tiempos difíciles. ¿Cuántos saben que es un tiempo difícil? ¿A alguien le han contado que es un tiempo difícil? Cuando viene el tiempo de la enfermedad, cuando viene el tiempo de la incertidumbre, a lo mejor no hay trabajo, a lo mejor esos tiempos difíciles son tiempos de escasez, son tiempos de temor. Bueno, un tiempo difícil puede interpretarse de muchas formas, pero yo quiero decirle, para todo tiempo difícil hay una promesa de Dios. Amén, sí, hermano. Sabe, a veces creemos que de este tema sabemos mucho. Yo en algún momento que llegué a creer, ya manejaba el tema de promesas. Y quiero decirle que esta semana, estudiando, llegué a darme cuenta de mucho desconocimiento que tengo respecto de lo que Dios promete, de lo que Dios quiere hacer. Hoy, en el mensaje número 1, quiero hacerle la introducción de este tema. Y le he puesto como título Promesas de Dios para tiempos difíciles. Podemos leer entonces que dice 2 Pedro 1, 3 y 4, todos a una sola voz. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Diga conmigo, preciosas y grandísimas promesas. Son grandísimas y son preciosas las promesas de Dios. Una promesa es seguridad. ¿Qué es una promesa? Seguridad. ¿Seguridad de quién? Seguridad de Dios. Seguridad de Dios, ¿para quién? Para mí. Una promesa es seguridad de Dios para mí. ¿Para qué? Para que pueda seguir avanzando, para que pueda seguir caminando por fe mientras Él sigue trabajando. A veces hablamos, decimos palabras o damos términos que tenemos una idea por ahí de qué es, pero imagínese hoy el valor de una promesa. Es la seguridad que Dios me da, que puedo seguir avanzando en medio de la dificultad económica, en medio de la enfermedad de mis hijos, en medio de los problemas familiares, en medio de los problemas en la iglesia. Puedo seguir avanzando porque Él está trabajando y Él tiene en cuenta la necesidad de tu casa, la necesidad de tus hijos, tu problema familiar, tu problema de salud, tu problema económico. Tú avanza, camina. Sabes, hermano, muchas veces el que no tiene una promesa, el que no tiene una garantía, el que no tiene una seguridad, se llena de temor. El temor te hace avanzar lento. A lo mejor ese temor te deprime, te trae desánimo, te trae frustración y por ahí tomas algunas decisiones. Encerrarte, dejar de avanzar, dejar de estudiar, dejar de trabajar. Ahora, cuando pienso, hermano, de que Dios se compromete a hacer cosas por mí, eso me parece increíble. Pero quiero dejar hoy claro algunas ideas, porque en este mensaje quiero darle algunas verdades respecto de las promesas. Y Dios no tiene por qué atarse a nosotros de ninguna manera. Dios es Dios, alguien que está totalmente por encima y más allá de nosotros. Nosotros, como parte de su creación, no estamos ni estaremos en la posición de obligarle a hacer nada, de hacer algo por nosotros. Dios no nos debe nada. Amén. O sea, Dios va a hacer cosas maravillosas y extraordinarias por ti. Es más, nos ama tanto que dio a su único hijo.
para que al creer en ese sacrificio de Jesús en la cruz, tu vida diera vuelta, tu vida cambiara de una forma extraordinaria, fueras otro, porque eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Jesús, nueva persona es, las cosas viejas pasan y todas vienen a ser nuevas. Ahora, si Dios por amor dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar otras cosas que a lo mejor pues son de menor valor? Porque al final de cuentas el ser salvo, el tener la vida eterna, el tener esa nueva vida con Jesús, hermano, es superior a cualquier otra cosa que nos pueda venir en la vida. Amén. Bueno, las promesas de Dios son preciosas, son grandísimas, dice la palabra, eso leímos hoy. Y existe en la vida el lo prometo del hombre y el lo prometo de Dios. Creo que escribí algo de eso en su bosquejo. Sí, ahí está una idea de eso. Cuando Dios dice lo prometo, lo cumple. Porque puede y nada obstaculizará ni demorará su intención de hacer exactamente lo que ha prometido. Claro, cuando el hombre dice lo prometo, muchas veces se quedan las mejores intenciones, ¿verdad? A lo mejor cuando dijo lo prometo no lo dijo con la intención de fallar. A lo mejor cuando el ser humano dice lo prometo no lo dijo con la intención de quedar mal. Pero el ser humano tiene limitantes. Claro, nunca debemos quedar mal. Tenemos que tener cuidado de abrir nuestra boca antes de prometer, porque más adelante vamos a ver que si prometemos algo tenemos que cumplirlo aunque nos vaya mal, ¿verdad? Pero ese lo prometo del hombre versus el lo prometo de Dios me llena mucho de seguridad, de paz, de confianza, el darme cuenta que cuando Dios promete algo, Él lo cumple, porque no hay nada que pueda detener su intención. No hay nada que pueda detener el cumplimiento de una promesa de Dios sobre mi vida. Una promesa normalmente conlleva una consecuencia positiva, confiable, es decir, cuando tú estás aferrado a una promesa, normalmente estás aferrado a algo positivo, a algo bueno, a algo confiable, a algo incluso que tú anhelas que suceda, ¿verdad? Eso es una promesa, porque cuando pensamos en términos negativos, más que sentirnos bajo una promesa o sentirnos con una promesa que nos levanta, nos sentimos amenazados. Entonces fíjese esto. No necesariamente el sentirme amenazado es el antónimo de sentirme con una promesa, pero el que no está bajo una promesa normalmente está bajo una amenaza. ¿Una amenaza de qué? A lo mejor enfermedad, a lo mejor situaciones que no te van a salir en lo económico, a lo mejor fracaso en algún área de tu vida, o sea, te sientes amenazado. Y el que se siente amenazado, hermano, se detiene. El que se siente amenazado se encierra. El que se siente amenazado, tal vez se vuelva envalentonado o fuerte unos cuantos minutos, unos cuantos días, pero luego va a decaer su ánimo, va a caer en una situación difícil. Y solamente una promesa puede levantarlo. ¿Qué es una promesa? Es la seguridad de Dios para mí de que puedo salir de la casa porque Él me está cuidando. Amén. ¿Qué es una promesa? Es la seguridad de Dios para mí que puedo seguir estudiando porque Él va a proveer. Es la seguridad de Dios para mí. Amén. Que puedo seguir caminando en fe porque Dios está trabajando por mí. Dios está muy comprometido con el ser humano. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Bueno, habiendo dado tanto, sin duda Dios nunca dejará de hacer, ni se negará a completar las cosas más pequeñas que empezó a hacer
por nosotros. ¿Sabe, hermano? El modo en que nos relacionamos con Dios está determinado en gran medida por lo que hacemos con sus promesas. Lo voy a repetir, esta es una idea que debe quedar bien clara en usted. La forma en que nos relacionamos con Dios está determinado en gran medida por lo que hacemos con sus promesas. ¿Qué ha hecho usted con las promesas de Dios, hermano? Es una buena pregunta. Le voy a hacer esta otra pregunta. ¿Cuántos creen que este es el año para recibir promesas de Dios? Vale, entonces le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted está leyendo la Biblia como loco, hermano? Porque no piense que por venir 52 domingos al año, y eso es que hay domingos que no viene, el Señor le va a conceder promesas. O sea, aquí están sus promesas, las dejó escritas, las firmó, las selló. Si usted empieza a leer la Biblia, hermano, esta semana hice un ejercicio. Agarré todo el libro de Génesis porque ahí comienza la Biblia y yo dije, bueno, voy a ver, fíjese que la naturaleza de Dios es un Dios de promesa. Desde que empieza la Biblia y usted agarra Génesis, promesa tras promesa, promesa tras promesa, promesa tras promesa. Y lo lindo es que conforme sigue avanzando en la Biblia se empieza a dar cuenta que cada promesa se va cumpliendo. Porque fíjese que una promesa es la garantía de que Dios está conmigo y me deja avanzar porque algo Él está haciendo. Amén. Ahora yo le pregunto esto pues porque es que a lo mejor a algunos ya les aburrió esto de las promesas, ¿verdad? A lo mejor algunos ya dijeron promesas, yo más problemas tengo, promesas y no pasa nada. Un día en aquellos momentos que le agarra a uno, hermano, así donde le entran los temores a uno y donde uno dice que la iglesia va avanzando, por ahí mi esposa me dejó ir un pensamiento, es que es el año de la promesa y yo siento que ciertas cosas no están pasando. Y yo dije dentro de mí, mire, momento, dije yo, en mí sí están pasando, punto. Ahora, a lo mejor mis ojos todavía no están viendo lo que quiero ver. Y ella no lo decía en un sentido negativo. Ella no lo decía en un sentido negativo, porque uno como pastor se carga por la iglesia, hermano. Y uno quisiera que todos los miembros de la iglesia, ese es el sentir de mi esposa, estuvieran sucediendo cosas extraordinarias. Uno eso es lo que anhela, hermano. Pero ¿sabe qué he entendido? Van a suceder cosas extraordinarias en aquellos que como locos andan buscando esas promesas. Es que ¿sabe cuál es el problema, hermano? Lo que Dios te prometió, tus ojos lo verán. Es que algunos andan detrás de lo que Dios nunca les ha prometido. Algunos se inventaron que Dios les había prometido un carro. ¿Qué es un carro en esto, hermano? ¿Un carro para qué? A lo mejor Dios lo que le prometió es salud para que camine las 30 cuadras que usted necesita caminar. ¿Y usted lo que quiere es un carro para su haraganería? O sea, es que Dios, hermano, Dios está en serio con esto. ¿Qué es una promesa, hermano? Ayúdeme. Es la seguridad que Dios me da que puedo seguir caminando en la vida, me esté pasando lo que me esté pasando, porque Él tiene en control las cosas, porque Él algo está haciendo. Hermano, nada puede cambiar la intención de Dios. Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Ahora, este punto es bien interesante. Mire, lo único que se interpone entre nosotros y lo que Él nos ha prometido es el tiempo. En las promesas, hermano, cuando hablamos de promesa, hay un metido que está ahí. ¿Cómo se llama ese metido? Tiempo. ¿Cómo se llama ese metido? Tiempo. Eso está en medio entre la declaración que Dios le hizo y que usted vea esa respuesta. ¿Qué es lo que está en medio de la promesa de Dios y la conclusión de esa promesa? ¿Cómo se llama lo que está en medio? Tiempo. Bueno, esa parte nos toca a nosotros y eso demanda paciencia. Por eso dice que una promesa es la garantía que Dios me da para aguantar los días que tengo que aguantar, seguir caminando, seguir buscando mi objetivo, mi propósito, mi bendición. Dios sigue trabajando, pero tiempo. Y sabe, hermano, ese tiempo muchas veces
se nos vuelve un lío, se nos vuelve un problema máximo si ese tiempo, hermano, está acompañado de problemas cada vez más difíciles, de noches oscuras o de días oscuros, de noches largas, donde uno a veces dice: ¿dónde estará el Señor? ¿Será que todavía se recuerda de lo que me dijo? Sabe, hermano, Dios conoce nuestra condición. Salmo 103:14 dice: Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Hermano, Dios no te va a dejar tirado. Dios no te va a dejar sumido en el dolor. Dios no te va a dejar sumido en el temor. Él te hace promesas para que aguantes las largas noches, para que aguantes los días complicados, para que pases por esos valles donde sientes que te atacan y que te quieren destruir. Dios para eso te da promesas. Bueno, la vida cristiana sería muy simple si hoy Dios te diera una promesa y mañana te la cumple, ¿verdad? Imagínense qué fácil sería eso. Hoy Dios me dio una promesa, mañana en la mañana te la cumplo. A veces Dios lo hace, Dios lo puede hacer. Pero sabe, hermano, esto de las promesas, que las revisamos desde que empezamos, dice que las promesas de Dios son preciosas, ¿cómo son? Y grandísimas. Entonces, hermano, lo que es precioso y lo que es grandísimo no se mete al microondas. Dios es bueno y tiene buenos planes para sus hijos. Amén. Bueno, las promesas no se pueden tratar como comida rápida, hermano. El tiempo que muchas veces nos toca esperar para ver las promesas de Dios cumplidas, ese tiempo, hermano, genera incertidumbre, y ese es un gran problema para nosotros los seres humanos. Si algo al ser humano le atormenta, es no saber. Yo siempre subo con este aparatito que es mi teléfono y me lo traigo para ver el tiempo cuando estoy predicando. Pero previo a subirme, mira el mensajito que me entró. ¿Quieres saber qué te depara el futuro? Envía suerte al 48666. Mire la terminación, 48666. Y tu suerte cambiará. 2 quetzales por día. ¿Sabe, hermano? Yo no necesito enviar mensajitos de suerte al 48666. Necesito abrir esta palabra, mire. Está llena de promesas. A saber quién es el mentiroso que va a contestar ahí en el 48666. Pero mi Dios cumple todo lo que promete, porque Él no tiene límites, porque no hay nada que lo detenga. Ahora, tenemos que aprender a esperar, hermano. Fíjese que yo llegaba esta semana a esta conclusión. Entonces, ¿qué es una promesa? Ya sé, la garantía que Dios me da de que ya lo aprendimos. Pero sabe, llegué a otro concepto que me gustaría compartírselo. Una promesa es un invento de Dios para mantener la relación con sus hijos. Fíjese que el Señor me prometió que yo iba a ser salvo. Y soy salvo, gracias al Señor, por medio de la fe. Amén. Fíjese que yo tengo esa promesa de que soy salvo. Pero para pelear por esa promesa, entonces, yo tengo que vivir una vida santa. Porque una vida santa es la que me permite mantenerme en relación con el Señor, me permite ver al Señor, me permite estar con el Señor. Amén. Y cuando uno empieza a unir todas las promesas, se va a dar cuenta que en ese tiempo entre que Dios le dijo algo y Dios cumple ese algo por usted, la relación entre usted y Dios se ha hecho mejor que como era antes. ¿Sabe, hermano? A veces decimos: es que Dios no cumple lo que me dijo, es que Dios se ha tardado. No, hermano, es que a lo mejor tú necesitas más rodillas, es que a lo mejor tú necesitas leer más la Biblia, es que a lo mejor lo que tú estás esperando de parte de Dios es tan sencillo que Dios dice: no, eso no es lo que te quiero dar, yo te quiero dar más. Una promesa, hermano, es un invento de Dios para mantener esa constante relación con cada uno de nosotros. El recibir de una promesa de Dios es como si nos dijera, y esto lo escribí, quiero leérselo literalmente.
El recibir una promesa de Dios es como si nos dijera: no voy a dejarles sin pistas. No quiero que los domine el miedo. Por tanto, les haré una serie de promesas a las que puedan aferrarse durante las épocas complicadas y difíciles. No tienen que basar su forma de entender la vida en lo que ven sus ojos. Su felicidad no debe descansar sobre lo que pasa justo delante de ustedes. No estén prisioneros de las palabras necias que algunos les meten en la cabeza y que saben que no son ciertas. Aférrense a las cosas que les digo. Lo que vieron claramente a la luz no ha cambiado, solo porque el valle esté oscuro. ¿Tienes promesas de Dios para ti, hermano? Amén. Sabe, a veces nosotros decimos: hoy sí ya no tengo nada, pastor, ya no tengo ninguna opción. Mire, solo una promesa de Dios me mantiene vivo. ¿Y qué más quiere? Esa promesa de Dios, ¿qué es, hermano? Es la seguridad que Dios está con usted, que usted puede seguir caminando porque Dios lo va a... Algunos su seguridad la tienen en el carro, algunos su seguridad en su título que tienen colgado en la pared. Yo prefiero mi garantía en el Señor, hermano. Todo eso sirve y es muy bueno, no digo que no sea bueno. Y qué bendición si tú lo tienes. Y aprende a darle todo eso al Señor para que Él te bendiga en todo lo que tú estás haciendo. Bueno, hoy estoy introduciendo el tema promesas de Dios para tiempos difíciles. Pero hay una pregunta que me hacía: ¿por qué en 2 Pedro 1:4 se dice que las promesas de Dios son grandes? Y quiero darle algunas respuestas. La primera respuesta es que son grandes porque proceden de un Dios grande, ¿verdad? El Salmo 145:3 dice: grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable, hermano, más vale que lo admita. No tenemos idea de lo grande que es Dios. Dios es grande, diga conmigo: Dios es grande. Pero declárelo, hermano: Dios es grande. Sí, mire, y muy fuerte puede ser el grito que usted dé, que ni siquiera tenemos idea de la grandeza de Dios. Así que debemos aferrarnos a las promesas de Dios, porque escúcheme, eso es lo más cerca que podemos hacer para aferrarnos a Dios mismo. Cuando usted se aferra a una promesa de Dios, es como que usted se aferre a Dios mismo. Y Dios es grande. ¿Por qué 2 Pedro 1:4 dice que las promesas de Dios son grandes? Porque abordan temas cruciales. Porque una promesa de Dios realmente habla de cosas importantes. Las promesas que hace hablan de cosas grandes. Fíjense las promesas de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es que sabe, hermano, su momento difícil no se va a resolver con un incremento de salario. Su momento difícil no se va a resolver con un traslado de un lugar a otro de trabajo. Su momento difícil no se va a resolver con un carro. Todas esas son buenas cosas que Dios a lo mejor le tiene en el gran paquete de bendición que tiene para usted. Pero las promesas de Dios trascienden generaciones. Las promesas de Dios van a trascender a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Las promesas de Dios, hermano, son más que un listado de simples deseos que muchas veces el ser humano formula. Preguntas como estas: ¿saldré adelante? ¿Qué va a sucederme en el futuro? Hermano, ¿sabe que muchos batallan con esa pregunta? Yo no tengo problema con esa pregunta. ¿Qué me va a suceder en el futuro? Me voy a morir. ¿Sabe, hermano? Un día me voy a morir, no lo puedo evitar. Pero el día que deje de respirar en esta tierra, tengo una promesa de Dios que voy a estar por la eternidad con Él. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, lo que dijo es: ¿y qué si me muero? Gano. Amén. Pero esas son promesas de Dios, hermano. Ahora miren la pregunta: ¿por qué
¿Por qué Dios da promesas de ese tamaño? Es que Dios es grande, hermano. ¿Dónde acabarán las personas que amo? Dios hace promesas, hermano, sobre este tipo de incertidumbres para que usted ya deje de preocuparse. Siga avanzando, hermano, en la vida. Tiene un negocio que quiere abrir esta semana, ábralo en el nombre de Jesús. Tiene que lanzar a su hijo a una empresa, a un negocio, a una carrera universitaria. Créale al Señor y deje de estar viendo limitaciones. Tienes un proyecto, una idea que Dios te ha dado. Métete con el Señor en esta semana de ayuno y oración y dile: Señor, tú me diste esta idea y yo creo que esta idea es una promesa. Y si una promesa es la seguridad que tú me das, que vas a estar conmigo, y yo lo que tengo que hacer es caminar, desde hoy voy a empezar a caminar, Señor, porque tú estarás haciendo lo que tienes que hacer. Amén. Salmos 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermano, algunos de nosotros estamos caídos, estamos derrotados, estamos decepcionados, estamos golpeados, heridos. ¿Sabes? Dios te dice: sigue caminando, yo estoy contigo. Las promesas de Dios no solo son grandes, sino son grandísimas. ¿Cómo son las promesas de Dios? Grandísimas. Proverbios 18:2 nos dice que las promesas de Dios son más grandes que la sabiduría humana. Dice Proverbios 18:2: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Hermano, la gente le va a llenar los oídos de todo tipo de tonterías vacías. Si la gente es buena para decir un montón de cosas que no van a suceder, que no te meta miedo nadie. Esa es una amenaza. Tú no vives bajo amenazas, tú vives bajo promesas. Y la promesa es eso, es una seguridad que Dios te dice: ve, inscríbete en la universidad, que yo estoy contigo. Métete en ese proyecto, que estoy contigo. Claro, escúcheme eso. También el que tome estas acciones está metido con Dios, pues. No es que va a usar a Dios para que Dios le resuelva sus cosas y siga haraganeando sin leer la Biblia, sin buscar al Señor en la oración, sin ayunar, sin hacer la guerra espiritual que debe hacer. Las promesas de Dios son más grandes que la obediencia ciega. ¿Y a qué le llamo yo obediencia ciega? Bueno, ¿alguna vez, hermano, usted ha llegado a la conclusión de un problema que ya no tiene nada que hacer y usted dice: ay, yo me voy a olvidar de eso, si me meten preso, que me metan preso, si me muero, me muero, pero yo ya no voy a hacer nada? Y se rinde y uno se tira, hermano. Eso no resuelve el asunto. Eso lo que implica, eso lo que indica es: se acabó mi esperanza, se acabó mi fe. Y sabes, una promesa de Dios te da la vuelta, no te deja pensar en esa condición. Aunque estés con un cáncer terminal, te da esperanza. Aunque estés viendo tu empresa al borde de la quiebra, te da esperanza, y a lo mejor Dios haga algo. Amén. Las promesas de Dios son más grandes que sumirse en la autocompasión. Y es cierto, hermano, muchas personas se ven golpeadas por una ola de dificultades. Sienten que es como un tsunami que viene y que los pega a la pared, que los mete en la tierra, pero que después los arrastra y los lastima, los saca de control. Y a lo mejor tú estés pasando por momentos de esos, pero yo quiero decirte: pon tus pies firmes, levántate y reclama hoy esa promesa de Dios. Y di hoy: Señor, yo creo en tus promesas, yo creo en la seguridad de que tú estás haciendo algo por mí, y yo voy a empezar a caminar y voy a empezarme a mover, porque sé que tú vas a orar por mí. Has escuchado al pastor Hendrik Lobos con una palabra práctica, sencilla y necesaria para tu vida. Contáctanos, búscanos en Facebook y Twitter como Hendrik Lobos, o escríbenos a hendriklobos@hotmail.com.